La excavadora se detuvo por causa de la madera. Finales de julio de 2023, mina de Dubno, este de Serbia. La máquina raspaba la capa de tierra que cubre el carbón, trabajo de rutina en cualquier mina a cielo abierto, cuando la cuchilla tocó unas tablas a 8 metros de profundidad. Las tablas estaban húmedas. Los operarios detuvieron el trabajo y llamaron a los arqueólogos del parque que se encuentra a 1,5 kilómetros de allí. Lo que quedó expuesto en la pared de corte era el casco de una embarcación de fondo plano, cerca de 13 metros de longitud a la vista. Madera que pasó siglos dentro del sedimento y seguía mojada el día en que la máquina la alcanzó. Eso, por sí solo, ya sería un día poco común. Pero lo que interesa aquí está en la misma pared, más abajo, 19 metros por debajo del nivel de aquel casco, en el mismo perfil de tierra. La misma mina ya había encontrado el esqueleto casi completo de un mamut. Entre una cosa y otra hay 19 metros de sedimento y aproximadamente 800.000 años. Esta es una investigación sobre esa pared, no sobre el barco aislado ni sobre el mamut aislado, sobre la pared, porque es ahí donde las dos cosas aparecen juntas, apiladas, en el orden en que fueron enterradas, y porque esa pared está siendo retirada, metro a metro, mientras se ve este video. La pregunta es directa: ¿qué hay exactamente guardado dentro de ella y cuánto de eso alguien va a poder mirar antes de que la máquina termine el trabajo? Dubno es una mina de lignito a cielo abierto. El lignito es carbón joven, de bajo poder calorífico, que solo compensa quemar cerca de donde se extrae. Por eso, la central está al lado. La producción anual de la mina supera los 10 millones de toneladas, y para llegar al carbón hay que retirar primero todo lo que está encima de él. Esa capa tiene nombre técnico. Se llama recubrimiento. La máquina que lo retira es una excavadora de rueda de cangilones, un equipo continuo del tamaño de un edificio que trabaja la pared en bancos y vierte el material retirado en una cinta transportadora. Desde el punto de vista de la mina, el recubrimiento es un obstáculo. Es lo que se quita para llegar al producto. El problema es lo que existe dentro de ese recubrimiento. A menos de 2 kilómetros del punto donde apareció el casco está Viminacium. Fue la capital de la provincia romana de Mesia Superior, en la frontera norte del imperio, y la base permanente de la Séptima Legión Claudia. Se encontraba en el encuentro del río Mlava con el Danubio, en un cruce de caminos que unía los Balcanes con Panonia, con Dacia y con el Mar Negro. Se estima que la ciudad llegó a cerca de 40.000 habitantes en su apogeo, y algunas estimaciones más altas hablan de 45.000. Tenía foro, palacio, termas, acueductos, templos, hipódromo, anfiteatro y talleres. El sitio arqueológico ocupa 450 hectáreas. Las excavaciones comenzaron en 1882. 140 años después, la estimación de los propios arqueólogos es que cerca del 5% del terreno ha sido investigado. Y hay un detalle que hace de Viminacium un caso raro en el mundo romano. Casi todas las grandes ciudades de la frontera del Danubio están hoy debajo de ciudades vivas. Belgrado está sobre Singiduno. Buda está sobre Aquinco. En lugares así, lo que quedó de la ciudad antigua se convirtió en el subsuelo de la ciudad nueva, y para llegar hasta ella hay que bajar por sótanos, cisternas y túneles abiertos entre cimientos modernos. Aquí es al contrario, nada se construyó encima. Viminacium está bajo campos arados. Eso significa que el sitio puede leerse entero, sin obstáculo, y significa también que nada lo protege. La mina avanza sobre ese terreno. Durante la mayor parte del siglo XX, Viminacium fue conocida por sus muertos. Las grandes campañas de excavación ocurrieron en las necrópolis del sur, en los años 70 y 80, y produjeron uno de los mayores conjuntos funerarios jamás estudiados del mundo romano. Más de 13.500 tumbas identificadas y más de 32.000 objetos recuperados dentro de ellas. Cremaciones e inhumaciones de mediados del siglo I a comienzos del V, sepulturas con frescos pintados, sarcófagos intactos, joyas, monedas, vidrio. Había una razón práctica para eso. La parte de arriba de la ciudad había desaparecido. Durante siglos, las ruinas de Viminacium funcionaron como cantera.
La piedra salió hacia fortalezas bizantinas y búlgaras, después hacia la fortaleza de Smederevo y hacia iglesias de la región. En el siglo XIX, el viajero y cartógrafo Félix Canitz registró la escena en una frase que sigue siendo la mejor descripción de lo que ocurrió allí. Llegó a la aldea de Kostolac y encontró 4.000 carretas cargadas de ladrillo romano, listas para su venta en el mercado de Pollarevac, a 10 o 15 paras el ladrillo. Lo que quedó por encima del suelo, por lo tanto, fue casi nada. Lo que quedó debajo, y sobre todo dentro de las tumbas, fue casi todo. Por eso la ciudad era conocida al revés. Se sabía mucho sobre cómo los habitantes de Viminacium enterraban a sus muertos y poco sobre cómo vivían. Y había un caso específico en el que el desequilibrio era flagrante. Los textos antiguos decían que Viminacium era base naval. El documento más explícito es la Noticia de las Dignidades, un registro administrativo del imperio que describe la situación de la frontera del Danubio a finales del siglo IV. En él, Viminacium aparece 2 veces, como sede del prefecto de la Séptima Legión Claudia y como sede del prefecto de la flota fluvial. La ciudad tenía un puerto, tenía barcos y tenía un oficial encargado de ellos. Eso estaba en documento desde hacía siglos. En madera no estaba en ninguna parte. Nadie había encontrado un casco. Excavar en Viminacium no funciona como excavar en un sitio común. Un sitio común lo elige el arqueólogo. Él delimita el área, abre el corte, controla la profundidad, avanza a la velocidad que el material exige. El tiempo es suyo. En Dúrmno, el tiempo es de la mina. Lo que se practica allí es arqueología de rescate, un régimen en el que el equipo no decide dónde ni cuándo excavar, solo responde a lo que el frente de explotación expone. La excavadora retira el recubrimiento siguiendo un plan de producción. Si algo aparece, el trabajo se detiene en ese punto, se llama a los arqueólogos y comienza una cuenta regresiva que nadie controla. Hay una compensación en eso y es considerable. La pared de la mina es un corte estratigráfico gratuito, una trinchera vertical de decenas de metros de altura y cientos de metros de extensión, abierta en una semana, que expone de una vez toda la secuencia de deposición del valle. Ningún equipo académico del mundo abriría un corte así mediante excavación manual. Llevaría décadas y costaría una fortuna. Entonces la mina proporciona la lectura y proporciona el plazo. El trabajo en el sitio está coordinado por el Instituto de Arqueología de Belgrado, bajo la dirección de Miomir Korac, con un equipo que desde hace décadas incluye gente que no suele aparecer en excavaciones: geofísicos, geólogos, matemáticos, especialistas en teledetección y en modelado tridimensional. La razón es la misma que hace raro al sitio. Como no hay ciudad moderna encima, es posible barrer los campos con métodos geofísicos y dibujar la planta urbana sin levantar una pala. Calles, manzanas, el trazado del campamento legionario, el contorno del anfiteatro. Lo que la geofísica no alcanza es lo que está demasiado hondo. Y es exactamente lo que estaba demasiado hondo lo que la máquina empezó a traer hacia arriba. La primera vez fue en 2020. Aquel año, la excavadora alcanzó en el mismo sector, no una, sino 3 embarcaciones. Estaban asentadas sobre una capa de grava, cubiertas por varios metros de arcilla y limo, en el trazado de un canal antiguo. La mayor era una barcaza de fondo plano, de cerca de 15 metros, cubierta única, al menos 6 pares de remos y herrajes compatibles con una vela triangular. Un barco construido para agua poco profunda, para carga, para ser remolcado desde la orilla o movido a remo, aprovechando el viento cuando ayudara. Los otros 2 eran monóxilos, canoas excavadas en un único tronco, del tipo descrito en las fuentes antiguas como embarcación usada por grupos que cruzaban el río para atacar la orilla romana. La mayor de las 3 fue seriamente dañada por la maquinaria antes de que alguien se diera cuenta de lo que era. Korac estimó el daño públicamente, entre 35 y 40% del barco. El equipo recogió todas las piezas y consideró posible reconstruirlo casi por entero, pero el número quedó registrado y describe bien el régimen de trabajo en el lugar. 3 años después, vino el casco de 2023, el que abre este video. Fondo plano otra vez, 13 metros expuestos,
a 8 metros de profundidad, en la pared de corte, con una persona al lado sirviendo de escala en las fotografías del instituto. Corak fue cauteloso al hablar de él. Dijo que se puede suponer que la embarcación sea romana, pero que la edad exacta era desconocida. Las características constructivas apuntaban al siglo III o IV, el apogeo de la ciudad. El radiocarbono aún no tenía resultado. Y aquí aparece el primer problema técnico serio de esta investigación. La técnica constructiva no data un barco. El modo romano de montar un casco de río siguió en uso después del fin de la administración romana en la región. Bizantinos y poblaciones medievales construyeron embarcaciones fluviales con soluciones muy parecidas, por el motivo simple de que esas soluciones funcionaban. Un casco de fondo plano hecho para el Danubio en el año 300 y un casco de fondo plano hecho para el Danubio 1000 años después pueden ser difíciles de separar solo por el diseño. El propio Corak planteó esa salvedad cuando habló de los barcos de 2020. La confirmación de que la salvedad era necesaria llegó en 2024 y llegó de un lugar inesperado. Un estudio de conservación. 2 de las embarcaciones recuperadas en el sector, un monóxilo y un pecio, fueron llevadas al espacio semienterrado del Parque de los Mamuts mientras se preparaba el tratamiento definitivo. Antes de eso, un equipo de la Facultad de Biología de la Universidad de Belgrado, junto con el Instituto de Arqueología, tuvo que hacer una cosa nada glamurosa: catalogar los hongos que estaban colonizando la madera. El trabajo se publicó en mayo de 2024 y, en el primer párrafo, para situar el material, los autores registraron las dataciones de las 2 piezas. El monóxilo es del intervalo entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. El pecio es del intervalo entre el siglo XV y el siglo XVII. Las 2 embarcaciones salieron del mismo terreno, al este de la confluencia antigua del Mlava con el Danubio, del mismo tipo de sedimento fluvial, separadas por algo entre 1400 y 1700 años. Eso cambia la naturaleza del sitio. No se trata de un naufragio ni de un episodio. Se trata de un tramo de orilla que funcionó como depósito de embarcaciones abandonadas a lo largo de más de 1400 años y que después fue sellado por sedimento. Lo que lleva a la pregunta que todo espectador con alguna noción de biología ya debe de haberse hecho. ¿Por qué esa madera todavía existe? La madera no sobrevive 2000 años, no sobrevive ni 200, en condiciones normales. Hongos y bacterias descomponen la celulosa y el proceso necesita 2 cosas: humedad y oxígeno. El sedimento fluvial de Dúrno ofrece la primera en abundancia y niega la segunda casi por completo. Arcilla y limo compactados, permanentemente saturados de agua, forman un ambiente sin circulación de aire. Sin oxígeno, los organismos que descomponen madera no trabajan. La pieza no se seca, no se agrieta y no se pudre. Queda en suspensión química, empapada, blanda, preservada por asfixia. Por eso la madera estaba húmeda cuando la máquina llegó a ella. No era lluvia, era el agua que la mantuvo entera. Y por eso, el momento más peligroso de la vida de un casco, así, es el día en que es encontrado. En el instante en que el sedimento se abre, el oxígeno entra. La degradación, detenida desde hace siglos, vuelve a empezar. El estudio de 2024 registró el efecto de forma directa. Un año después de la retirada, las 2 piezas ya presentaban colonización visible y los investigadores aislaron 32 hongos de 15 géneros diferentes, la mayoría capaz de degradar madera activamente. Manchas ocre compactas sobre la superficie del monóxilo, redes de micelio esparcidas. La excavación no salva el objeto. La excavación inicia la cuenta. Ahora hay que bajar por la pared. El 27 de mayo de 2009, en un área de extracción de arena y grava junto a la mina, el operador de un tractor oyó un sonido metálico contra la cuchilla. Se detuvo, bajó, vio una punta de hueso y llamó a la administración de la mina, que llamó al parque arqueológico. Estaba a 27 metros de profundidad, 270 metros al este del mausoleo imperial de Viminacium. Era un mamut casi completo, articulado, todavía en la posición en que murió, probablemente atascado en terreno pantanoso, agachado, sin conseguir salir.
En la primera divulgación, en 2009, la prensa informó de un mamut del sur, de la especie Mammutus meridionalis, de cerca de 1 millón de años. El animal recibió un apodo, Vika, y el número redondo circuló por el mundo. La descripción científica revisada por pares, publicada en 2012 por un equipo que reunió a investigadores británicos, serbios y neerlandeses, corrigió la identificación. No era el mamut del sur, era el mamut de la estepa, Mammutus trogonteri, la especie intermedia entre el mamut del sur y el mamut lanudo. Un individuo viejo, de cerca de 62 años, 4 metros de altura en el hombro y masa corporal estimada en 9,5 toneladas. Uno de los esqueletos más completos y mejor preservados jamás encontrados de esa especie, y el primero de la región. ¿Y la edad? La respuesta precisa llegó en 2015 por un camino que no involucra hueso alguno. Los sedimentos registran el campo magnético de la Tierra en el momento en que se depositan. El campo magnético terrestre invierte su polaridad de tiempo en tiempo, y esas inversiones están datadas con precisión a escala global. Midiendo la polaridad registrada capa por capa en una secuencia, es posible localizar en ella la firma de una inversión conocida, y a partir de ahí datar toda la columna. Un equipo hizo exactamente eso en la secuencia de Kostolac. Encontró la última gran inversión magnética, la que separa los periodos Matuyama y Brunes, ocurrida hace aproximadamente 780.000 años, y localizó la capa del mamut justo debajo de ella. Es decir, cerca de 800.000 años, no 1 millón. Es un número menos redondo y más confiable, y vale decirlo en voz alta, porque la versión de 1 millón sigue circulando. El mismo estudio dató un segundo nivel paleontológico llamado Nosak, descubierto en 2012, cuando la mina expuso un campo con cerca de 300 huesos de mamut y restos de otros mamíferos del Pleistoceno, a menos de 2 kilómetros del primer hallazgo. Ese nivel está cerca de 10 metros por encima del nivel de Vika en la secuencia y tiene una edad estimada en 190.000 años. 10 metros de sedimento, más de 600.000 años de diferencia. Así se lee la pared de Durbno, de arriba a abajo. Suelo arado, capa arqueológica romana, limo fluvial con cascos de madera alrededor de los 8 metros, más limo, el nivel de Nosak, el nivel del mamut de la estepa alrededor de los 27 metros y, debajo de todo, la capa de lignito que la mina vino a buscar, más antigua que cualquier cosa por encima de ella. El título de este video habla de 1 millón de años de tierra. En rigor, el hueso de mamut está en 800.000. Pero la columna entera, desde el suelo agrícola hasta el carbón, cubre bastante más que eso. La escala es honesta. Es el hueso el que necesita el número correcto. Ahora vale la pena volver a los barcos y preguntar por qué estaban allí. Cuando las 3 embarcaciones aparecieron juntas en 2020, la primera lectura fue de enfrentamiento. 2 monóxilos y una barcaza romana, en el mismo punto, en un río de frontera. Los monóxilos no son barcos de guerra, son medios de travesía usados para llevar gente de una orilla a la otra y atacar en tierra. Contra una embarcación mayor, con remos y cubierta, tendrían pocas posibilidades, y hay registro del siglo VI de una flota romana repeliendo ataques de ese tipo en el Danubio. Korach planteó esa posibilidad y también la alternativa, que la barcaza haya sido abandonada y hundida a propósito para no caer en manos enemigas durante una invasión. Lo que las evidencias dicen sobre eso es poco y hay que ser preciso en cuanto a ese poco. Ninguno de los cascos presentó marcas de combate, ninguno presentó marcas de incendio, no había objetos de tripulación, ni carga, ni armas, ni cerámica. Un barco hundido en combate suele dejar alguna cosa. Estos no dejaron nada, y las dataciones de 2024 desplazan el problema entero. Si las embarcaciones recuperadas en el sector están separadas por hasta 1700 años, entonces la proximidad física entre ellas no indica un evento común, indica un lugar común. La explicación que exige menos suposiciones es geográfica. Un canal fluvial se mueve. El Mlava y el Danubio cambiaron de curso a lo largo de los siglos, y cada cambio abandona un tramo del lecho que se convierte en remanso, después en pantano,
después en tierra firme bajo sedimento. Los barcos que llegaban al fin de su vida útil eran dejados en la orilla, que es lo que se hace con los barcos viejos en cualquier época, y el sedimento hizo el resto. No una batalla. Un cementerio de embarcaciones formado por acumulación. Esa lectura es plausible y no está probada. Para confirmarla, habría que mapear el paleocanal, datar cada casco individualmente por radiocarbono y por dendrocronología, y correlacionar las posiciones con las fases de desplazamiento del río. Nada de eso está concluido, y hay una pregunta aún más básica sin respuesta. ¿Dónde quedaba el puerto? Se sabe que Viminacium tenía puerto, porque el documento administrativo del imperio registra al prefecto de la flota allí. Se sabe que los barcos aparecieron en el sector este. No se sabe la extensión de las instalaciones portuarias, ni dónde estaba la línea de orilla en cada siglo, ni cuántas embarcaciones quedan en el terreno todavía no abierto. Vale separar, aquí, lo que se puede poner a prueba de lo que solo se puede suponer. Poner a prueba, en arqueología, casi nunca significa reconstruir y experimentar. Significa someter un objeto a un método capaz de producir un resultado independiente de la opinión de quien lo interpreta. En Viminacium, los métodos aplicados en los últimos años incluyen radiocarbono, magnetoestratigrafía, luminiscencia ópticamente estimulada, resonancia de espín electrónico, ADN antiguo, radiografía, tomografía y análisis microscópico. Un caso muestra bien lo que ese conjunto consigue extraer de un solo hueso. En 2016, durante la excavación de un edificio junto a la arena del anfiteatro de Viminacium, apareció un cráneo fragmentado de oso. El anfiteatro es del siglo II, de planta oval, con capacidad estimada en cerca de 7.000 espectadores. Algunas estimaciones llegan a 12.000, dependiendo de la fase constructiva considerada. El cráneo estuvo 9 años en análisis. El resultado salió en septiembre de 2025, en una revista arqueológica internacional. El animal era un oso pardo macho de cerca de 6 años. El ADN antiguo mostró que pertenecía a la población local de los Balcanes. No fue importado de una provincia distante, fue capturado allí cerca, lo que sugiere un circuito regional de abastecimiento de fieras para espectáculo. El cráneo tenía una fractura por impacto en el hueso frontal. La fractura llegó a iniciar consolidación, pero la cicatrización se vio comprometida por una infección secundaria. Los caninos presentaban desgaste excesivo, del tipo producido por roer barrotes de jaula, comportamiento característico de un animal mantenido en cautiverio prolongado. La conclusión de los autores es contenida y específica. Este oso pasó tiempo considerable preso y muy probablemente participó en más de un espectáculo. Es la primera evidencia osteológica directa de oso pardo en espectáculo romano. Textos e imágenes registraban la práctica desde hacía siglos. Hueso, no había. El segundo caso es humano, y hay que tratarlo con cuidado. En las necrópolis del sur se recuperó el instrumental de un médico. El conjunto incluye una caja de bronce con medicamentos, 4 bisturíes, 3 sondas, una pinza, una paleta de piedra y un frasco de vidrio. La identificación del propietario aparece en la literatura en latín, medicus et chirurgus ocularius, médico y cirujano de ojos, un especialista. Y existe un cráneo. El cráneo número 1037, excavado en la localidad de Vyšė Grobalja, fue descrito en detalle por un antropólogo serbio en una publicación de 1994. Perteneció a un hombre de constitución muy robusta, de cerca de 40 años, 1,76 m de altura, con inserciones musculares que indican un tipo atlético, probablemente un soldado. En la parte superior izquierda del cráneo, en el punto en que el hueso parietal se curva en dirección al occipital, hay una abertura elipsoide de aproximadamente 3 por 4 centímetros. El área total de hueso removido es mayor, cerca de 5 por 6 centímetros. La forma del orificio descarta el uso de un trépano tubular metálico, del tipo encontrado en 1925 en la tumba de un médico romano en Bingen, en Alemania. Los bordes indican otra cosa, un instrumento de raspado, con el cual el cirujano fue removiendo el hueso en capas hasta alcanzar la membrana externa del cerebro. Y hay un detalle que lo cambia todo. Alrededor de la abertura
En una franja de cerca de 1 centímetro hay osteofitos nuevos, hueso que se formó después de la cirugía. El hueso solo se forma en una persona viva. Es importante ser exacto aquí. El hueso nuevo demuestra que la abertura se hizo durante la vida del paciente y que él sobrevivió al procedimiento por algún tiempo. La cantidad de hueso nuevo permite estimar cuánto tiempo. En este caso, la formación es discreta y el autor concluye que la supervivencia fue de, como máximo, algunos meses. La causa de la muerte no es determinable. El hueso demuestra que hubo supervivencia. El tiempo exacto de esa supervivencia es estimación, no medida. Y hay un número final que impide cualquier lectura entusiasmada. El mismo investigador, Živko Mikić, examinó, a lo largo de décadas de campañas iniciadas en 1976, más de 10.000 esqueletos de Viminacium. Este es el único cráneo trepanado encontrado en el sitio. El mismo material osteológico muestra en contrapartida un gran número de fracturas mal consolidadas, sobre todo de huesos largos. Fracturas que sanaron torcidas sin reducción adecuada. El propio autor plantea las explicaciones posibles: médicos en número insuficiente para la población civil y militar, servicios demasiado caros para la mayoría, o personas que ya llegaban a la ciudad con secuelas antiguas. El cuadro que emerge no es el de una medicina excepcional, es el de una gran ciudad de frontera con especialistas concentrados y acceso desigual, donde una cirugía craneal compleja ocurrió al menos una vez y donde mucha gente se rompió el brazo y convivió con él torcido por el resto de su vida. Entonces, ¿qué cambió todo esto de hecho? La respuesta necesita ser específica, porque la tentación de inflar es grande y el material no necesita eso. Primero, la flota fluvial de Viminacium dejó de ser una línea en un registro administrativo y pasó a ser madera. La diferencia entre saber que un puerto existió y tener en la mano el casco de una barcaza de 15 metros con posición de 6 pares de remos es la diferencia entre una nota al pie y un objeto que se puede medir, datar y reconstruir. La logística fluvial de la frontera norte del imperio salió del papel. Segundo, el oso del anfiteatro cerró una laguna de prueba. La participación de osos pardos en espectáculos era conocida por textos y por mosaicos, pasó a ser conocida por hueso, con biografía individual y origen geográfico determinado. Tercero, en diciembre de 2023, al excavar la calle principal de la ciudad, el equipo encontró un tramo donde faltaba el pavimento y la base de la vía. En su lugar, había una cimentación cuadrada de bloques macizos de caliza. Después, aparecieron otras 3. 4 cimentaciones cuadradas en disposición regular sobre la calle principal significan una sola cosa: un arco monumental de paso. Se recuperaron también un pilar bien trabajado, vigas y un fragmento de placa de mármol con las letras Caes y Anto, secuencia compatible con Marco Aurelio Antonino, el emperador conocido como Caracalla. La datación propuesta es de las primeras décadas del siglo III. Es el primer arco de triunfo identificado en la región y uno de los pocos de todo el territorio balcánico. Y es igualmente importante decir lo que no cambió. La cronología de Viminacium sigue siendo la misma. La historia de la provincia de Mesia Superior sigue siendo la misma. El cuadro general de la frontera del Danubio sigue siendo el mismo. Nada de lo que salió de la pared de Dubno alteró el esqueleto histórico conocido. Lo que cambió fue la densidad. El sitio convirtió texto en objeto, repetidamente, en un intervalo de pocos años. Lo que sigue abierto es mayor que lo que fue respondido. La fecha exacta de cada embarcación sigue indefinida. El casco de 2023 sigue atribuido al siglo III o IV por criterio constructivo, con resultado de radiocarbono pendiente de publicación. La extensión del puerto es desconocida. El trazado del canal antiguo, en cada fase, es desconocido. ¿Cuántas embarcaciones quedan en el terreno? Nadie lo sabe. Cerca del 95% de las 450 hectáreas nunca ha sido excavado. Y está la pregunta que el sitio no consigue responder, y probablemente nunca va a responder. ¿Cuándo Viminacium dejó de estar habitada? Lo que se sabe es esto:
El historiador Prisco, testigo del periodo, relata que en 441 los hunos cruzaron el Danubio y saquearon diversas ciudades y fortificaciones, entre ellas Viminacium. La lectura tradicional, apoyada también en tesoros de monedas escondidos en el periodo, sitúa la destrucción de la ciudad en esa campaña. Algunos autores prefieren la fecha de 443, cuando la ofensiva se cierra. La moneda más conocida de ese conjunto es una emisión de Teodosio II. Después de eso, el registro queda intermitente y contradictorio. Procopio afirma que la antigua Viminacium fue arrasada y que el emperador Justiniano levantó en su lugar una ciudad enteramente nueva. Pero el texto de Prisco no deja claro si la destrucción fue total, y la restauración de Justiniano solo puede inferirse a partir de vestigios del siglo VI en un sector del sitio. En torno a 580, los ávaros atacan la región. Alrededor del año 600, el ejército bizantino se reúne en Viminacium antes de cruzar a la otra orilla del Danubio. Y hay un detalle extraño en esos relatos, repetido por 3 autores diferentes a lo largo de 2 siglos. Describen a Viminacium como una isla en el río Istro, el nombre antiguo del Danubio. El río había cambiado lo suficiente para transformar la posición de la ciudad. Después de eso, el nombre sale de los registros. No hay relato de abandono, no hay fecha de muerte, no hay última mención con contexto. La ciudad que aparece en Ptolomeo, en los itinerarios romanos, en los escritores bizantinos y en los documentos eclesiásticos simplemente deja de aparecer y el terreno se convierte en campo. Volvamos a la pared. La pregunta de esta investigación era, ¿qué hay guardado dentro de ella y cuánto de eso consigue mirar alguien antes de que la máquina termine? La primera parte tiene respuesta. Dentro de la pared de Dubno hay una secuencia de sedimento fluvial y eólico que funcionó como trampa durante cientos de miles de años. En la base, el carbón. Encima, el nivel donde un mamut de la estepa de 9,5 toneladas se atascó hace cerca de 800,000 años y quedó donde cayó. 10 metros más arriba, el nivel donde otros mamuts murieron hace 190,000 años, y en lo alto, a 8 metros de la superficie, cascos de madera abandonados en la orilla de un río que se movió. El más antiguo del siglo I, antes de Cristo, el más reciente de algún punto entre el siglo XV y el siglo XVII. La misma agua que impidió que el hueso se disolviera, impidió que la madera se pudriera. Fue por eso que las 2 cosas llegaron hasta aquí. La segunda parte de la pregunta no tiene respuesta, y esa es la conclusión honesta de esta investigación. No existe inventario de lo que fue retirado antes de que alguien mirara. Una excavadora de rueda de cangilones no registra lo que destruye. Lo que se sabe es que la mayor embarcación de 2020 llegó a los arqueólogos con entre un 35 y un 40% del casco comprometido y que fue vista por casualidad. Lo que se puede presumir es que en décadas de operación hubo casos en que nadie vio nada. El casco de 2023 está bajo conservación. El mamut está expuesto en un pabellón a pocos kilómetros de allí, en la misma capa de arena en que fue encontrado. El arco de Caracalla sigue siendo excavado, y la pared que guardaba todo esto ya no existe. Fue cortada, llevada por cinta transportadora y depositada como estéril, y el carbón que estaba debajo fue quemado en la central de al lado. Viminacium es una de las pocas capitales romanas del mundo sobre la cual no se ha construido ninguna ciudad. Es por eso que puede leerse entera, y es por eso que puede ser retirada entera. El 5% excavado en 140 años es lo que quedó de tiempo. El 95% restante está en una carrera cuyo plazo lo define una planilla de producción de lignito. Lo que la máquina expuso, alguien tuvo días para verlo. Lo que se llevó antes de eso no dejó ni el nombre. Hay un detalle final que apunta a otra investigación. La misma secuencia de sedimento que dató al mamut de Dubno es usada por geólogos en un debate bastante mayor. La ruta y la fecha por la cual los primeros grupos humanos entraron en Europa, siguiendo el corredor del Danubio, junto con la fauna que cruzó antes que ellos. Si esa lectura es correcta, la pared de Kostolac no guarda solo un mamut, guarda el camino.